método punto fijo en sí consiste aquí. No se olviden, el objetivo o el trabajo que estamos haciendo ahorita es buscar métodos que me sirvan o que me permitan resolver f de x igual a 0, esta ecuación, ¿ya? Entonces, el método punto fijo consiste en que a partir de este de aquí hay que despejar el x y buscar un g de x, ¿ya? Un g de x. Obviamente va a haber muchas formas de despejar el x de aquí, entonces hay que buscar un g adecuado, ¿verdad? Entonces, estos dos problemas son equivalentes. Hallar la raíz de f va a ser equivalente a hallar. Ojo que cuando uno evalúa una función en un punto y me sale el mismo punto, eso se conoce como punto fijo. Justamente por eso el nombre, ¿no? El método de punto fijo. Repito, cuando una función la evaluamos en un valor y me sale el mismo valor, a eso se le conoce como punto fijo. Entonces, acá tenemos dos problemas equivalentes. Para f es hallar la raíz, en cambio para g es hallar el punto fijo. Al final, esos dos problemas son equivalentes. ¿Ya? G adecuado para poder obtener la raíz de esta función. Entonces, el g adecuado va a ser lo que cumplan estas condiciones, estas dos condiciones. ¿Cuándo va a existir punto fijo de g? Existencia. Cuando tengamos una función, evaluamos esa función en intervalo AB y ese valor está en subconjunto de AB, es decir, está incluido. ¿Ya? Es decir, acá. Entonces tenemos dos condiciones. A ver, aquí una condición. Primera condición sería, a ver, que si nosotros evaluamos la función g, ¿ya? En resumida cuenta es en el intervalo donde está definido, eso va a ser subconjunto del intervalo AB. Esta es la primera condición, ¿ya? Entonces, obviamente la función g, ¿no? Está definido en el intervalo AB a los reales, ¿no? A los reales. Ahí está, ¿no? Entonces, primera condición, para que exista, ¿cuándo existe un punto fijo? Si nosotros le evaluamos la función g en todo el intervalo, es ser subconjunto de AB, del intervalo, es decir, del dominio. ¿Ya? Esa es la primera condición. Y la segunda condición, la primera condición es la existencia. Y la segunda condición es la unicidad. Si nosotros calculamos la derivada de la función, ¿ya? Y ese es menor, ¿ya? Menor que un k que está entre 0 a 1, y además que realmente ese k es menor que 1, ¿ya? En general, si la derivada de la función es menor que 1, entonces el punto fijo es único, ¿ya? Es único. Entonces tenemos la existencia y unicidad. Entonces, para hacer las iteraciones, entonces hay que buscar un g principalmente que cumplan estas dos condiciones, ¿ya? Eso es lo que nos indica eso, ¿ya? Obviamente, una vez se ha cumplido una función g que cumple estas condiciones, para hacer iteraciones trabajamos de esta forma, ¿no? Tenemos el g, x despejado x, g de x. Esto hay que convertirlo en una sucesión. Entonces, x en k más 1 va a ser igual a g en el anterior. Entonces, vamos iterando partiendo de un punto inicial x sub 0, un valor inicial, ¿no? Por ejemplo, para yo calcular cuando k es 0, x1, ¿cómo calculo? Evaluando la función g en x0. x2, ¿cómo calculo? Es decir, aquí, x1, ¿cómo calculamos? x1 sería evaluando la función en x0, ¿no? Y el x2, ¿cómo calculamos? Evaluando el g en x1, ¿no? Y así seguimos, pero hasta el último, que hasta cuando nos digan hasta cuándo iterar, o cuando nos digan con cierta tolerancia. Como podrán ver aquí, acá calculé x1 y en la siguiente iteración estoy utilizando el x1, ¿no? Vamos a resolver para acá como un ejemplo, ¿verdad? Voy a poner aquí.
para el, a ver, ejemplo, ¿verdad? Para el ejercicio que hemos estado viendo, es decir, nuestra función, el primer ejercicio que hemos visto va a ser igual, era logaritmo natural de x, era más 2 menos x. Esto era, habíamos identificado x, habían dos valores, creo, ¿no? En todo caso, recordamos, a ver, hay que graficar nuevamente. A ver, me voy a ir a MATLAB. A ver, me voy a ir a MATLAB y vamos a graficar para identificar en qué intervalo está la raíz. A ver, este de acá vamos a borrar. Borrar pantalla. Nuevamente voy a definir mi función anónima. Va a ser igual log. En MATLAB el logaritmo natural es log, no se olvide. Yo quiero base 10 es log 10, ¿ah? Voy a sacar log menos x más 2. Aquí. Porque que en sí el MATLAB es un poco más lenta que el Maple es menos pesado. Está demorando hasta hacer esa asignación. A ver, entonces ahí tenemos y graficamos. Es zplot. Y graficamos el F. Y esperamos que nos salga la gráfica. Aquí está, ¿no? Acá está la gráfica de esta función. Vamos a graficar la malla. Vamos a dibujar la malla, grid, para visualizar más o menos el raíz, ¿no? Como podemos ver, acá habían, aquí donde está el 0, acá está. Como podrán ver, acá habían dos raíces. Por ejemplo, vamos a calcular esta raíz que está acá, entre 3 y podría ser hasta 3.5, el intervalo. Entonces, con eso restringimos nuestro dominio. Entonces, x está en el intervalo, por ejemplo, desde 3 hasta 3.5. ¿Ya? Entonces, en ese intervalo hemos identificado que está la raíz. Ya está. Entonces, me piden calcular el hallar la raíz de esta función en este intervalo. Entonces, ¿cuál va a ser el primer paso? Es despejar de aquí más 2 menos x. Bueno, el orden igual a 0. Igual al 0. Hallar raíz significa igualar a 0, ¿no? Entonces, despejar de aquí, obtener el g. Entonces, ¿qué hay que despejar? El x, ¿no? Entonces, una forma más inmediata, por ejemplo, es despejar este x, pasar aquí. Entonces, sería el logaritmo natural de x más 2, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Ahí está. Entonces, este sería, a ver, aquí este sería el g de x, ¿no? ¿Qué sería el g de x? El g de x sería logaritmo natural de x más 2. Aquí. Entonces, de acá para adelante, ¿no? De acá para adelante lo que hay que trabajar es con esta función, Hallar la raíz de esta función, repito, hallar la raíz de esta función va a ser equivalente a hallar el punto fijo de esto de aquí, que va a ser lo mismo, ¿ya? Entonces, ya calculamos el g, lo único que hay que hacer es hacer cumplir estas condiciones que hemos puesto aquí. Esa g hay que garantizar que cumplan esta condición, ¿ya? Hay que garantizar que cumpla esta condición. Entonces, vayamos aquí. Entonces vamos a graficarla, a ver, vamos a graficarle esta función, ¿verdad? Logaritmo natural de x más 2, a ver, ¿qué comportamiento tiene? Pues voy a cerrar, voy a graficar entonces aquí. A ver, voy a ayudarme, a ver, logaritmo natural de más 2 aquí, nada más, ¿no? Es el función g, voy a llamarle g acá. Ya está, y graficamos para hacer el análisis, ¿ah? A ver, g, ahí está, ¿no? Fíjense entonces, aquí un análisis, ¿ah? Desde 3 hasta 3.5 la función es creciente. Cuando es función es creciente, yo para evaluar en un intervalo, único que tengo que calcular son los en los extremos, ¿no? Entonces, evalúen los extremos entonces. G en 3, ojo que hemos identificado aquí, el intervalo inicial hemos identificado que vamos a calcular en 3, desde 3 a 3.5. Entonces voy a calcular en los extremos nada más, aquí. En G en 3 y G en 3.5. Significa, como es creciente, entonces
Aquí el valor, a ver, todo pasa aquí, el valor. Como es creciente significa, a ver, primera condición aquí, para que por acá, la primera condición, ¿no? La primera condición, cuando yo quiero calcular G evaluada en el intervalo entre 3,3.5, ¿ya? Es suficiente poner los extremos nada más. ¿Por qué? Porque es creciente. Como es creciente, primero para el 3, que sería este valor, voy a copiarme, y en 3, y sería ahí, coma, el otro sería 3.25. Pegamos y acá pegamos, ahí está, ¿no? Ojo que es un intervalo, ¿eh? Acá hay infinitos números reales. ¿Por qué creciente puedo hacer este de acá? Que es monótona, ¿no? Entonces puedo hacer eso de ahí. Entonces, y obviamente este subconjunto, ¿no? Claro está, ustedes pueden ver este subconjunto. A ver, subset ahí, subconjunto de quién? Del 3,3.5, que es el intervalo, ¿ve? De 3 está más allá que 3 y acá está un poco menos que 3.5. Significa que este intervalo es subconjunto de este intervalo. Significa la primera condición cumple, ¿no? Ahora la segunda condición. Aquí la segunda condición. La segunda condición. Para la segunda condición hay que hallar la derivada. En este caso no necesitamos todavía utilizar software porque tenemos ya, es inmediato, ¿no? Es 1 entre x, ¿no? La derivada de esto de acá es 1 sobre x. Pues, ya está. Entonces, ¿qué hay que comprobar? En barra, ¿no? La derivada de g sea menor, en general, menor que 1. Hay que justificar este de acá. Este de acá que sea menor que 1. Eso se puede justificar, ¿no? A ver. Entonces, podemos justificar de esta forma. ¿Qué significa este de acá? Que este dominio es que x está entre 3 hasta el x está entre 3 y 3.5. 3.5. Ahí está. Entonces, si nosotros lo invertimos, entonces aquí, ¿qué pasa? A ver, es 1 entre 3.5. Si nosotros lo invertimos, es decir, acá 1 entre x. Y este es menor que 1/3. ¿No? Este de acá se cumple. Ojo que este de acá, este de acá se cumple, ¿no? Es decir, un 1 sobre x está entre este intervalo. A ver, y por propiedad de números reales, cuando yo aplico valor absoluto de 1 sobre x, es decir, esta derivada, podemos concluir qué cosa, que aquí en barra, a ver, en barra, aquí en barra de 1 sobre x, en barra es menor que 1/3, ¿no? Mayor. Y obviamente ese es menor que 1, ¿no? Ojo que en valor, aquí, a ver, cuando uno tiene un valor, está entre un intervalo, en valor absoluto es menor que el máximo de estos dos, ¿no? De estos dos, es propiedad de números reales. Entonces, estamos justificando que entonces en barra es la derivada, ¿no? Este sería en sí la derivada, este de aquí, ¿no? Este es de aquí. Prima, bueno, creo que está claro, no, ¿no? Este de acá es igual a este de acá y ese es menor que 1. Por lo tanto, esta función g definida de esta forma, despejada de esta forma, es adecuada, es decir, punto fijo existe y es único. ¿Ya? Entonces hay que empezar a iterar nada más ya, pues hay que empezar a iterar. Entonces, ¿cómo empezamos a iterar? Tan solo poniendo la sucesión. ¿Cómo ponemos la sucesión? xn o xk va a ser igual a g de k. Aquí el 1 después, ¿no? El xk más 1 es g de k. G de xk va a ser igual al logaritmo natural, ¿no? Evaluando en xk más 2. Ya está, ¿no? Único que hay que elegir acá es el punto inicial.
Acá una observación, como hemos indicado ya esta función en el intervalo 3 a 3.5 tiene y tiene punto fijo único, entonces podemos empezar de cualquier valor que esté en este intervalo. Por ejemplo, yo puedo decir que x sub 0 puede ser igual, por ejemplo, 3.1, por ejemplo, ¿no? Yo puedo empezar de aquí, ¿no? Teniendo eso de aquí, entonces empiezo a calcular. Entonces x1 va a ser igual, acá, logaritmo natural de, en este caso va a ser x0, 3.1, ¿no? 3.1 más 2, ¿no? Y obviamente hay que irnos al software para calcular esto de aquí. Entonces aquí, a ver, voy a irme a MATLAB. Voy a borrar pantalla. Tengo G. El G tengo que evaluar ¿dónde? En 3.1 más 2. En sí tengo que evaluar todo en 3.1. ¿Ah? Ese sería G en 3.1. Entonces acá 3.1. Me sale 3. Aquí, ¿no? Voy a copiarme, ¿no? Y voy a irme aquí. Este sería este valor, ¿no? Este sería este valor, x1. Y para calcular x2, hacemos ya lo mismo. x2 va a ser igual, ¿no? Va a ser logaritmo natural de ¿quién? El valor que acabo de calcular en x1, obviamente aquí el más 2, ¿no? Es decir, la función evaluada en 3.1 nuevamente, ¿no? Entonces calculamos aquí cuánto me va a salir. Voy a irme a MATLAB. Ahora la función g evalúo en 3.1314 y me sale 3.1415. Y me voy a copiar aquí, ¿no? Entonces me va a salir ¿cuánto? Ahí, ese valor, ¿no? Entonces de esa forma continuamos, ¿no? x3 hasta xn en general, hasta que cumpla cierta condición. Igual que el método anterior, ¿cómo calculamos el error? Sería, por ejemplo, el error absoluto sería x2 menos x1. Entonces, con estas dos iteraciones, esta sería la solución aproximada, ¿no? Este valor, ¿sí? Eso es el punto fijo. A ver, veamos en el código, a ver. Entonces tenemos acá, punto fijo. Creo que sí, ya también ya todos creo que ya vieron el programa. Vamos a ejecutar, voy a copiarme aquí, ¿no? ¿Acá? Entonces, el G es el G. El P inicial es 3.1. Vamos a decir, por ejemplo, 100 iteraciones. Una tolerancia, no sé con qué tolerancia nos pedían el ejercicio. A ver, aquí, por ejemplo, es con 10 a la menos 5. Misma tolerancia, 10 a la menos 5. Aquí 10 a la menos 5. Entonces, E menos 5. Acá, 10 a la menos 5. Ponemos Enter. Y tenemos ahí. Como podrán ver, con ese error que hemos ingresado, ha llegado hasta, y se ha terminado de iterar con 100 iteraciones, ¿no? Con 100 iteraciones el valor es 3.1462. ¿Ve? Esa forma. Entonces, ¿qué hemos ingresado como parámetro? Entonces, el G. En otras palabras, este valor es el punto fijo de la función G y además es la raíz de esta función, ¿no? Es el punto fijo de este G, esta G, es el punto fijo de este G y es el raíz de esta función. ¿Ya? Y voy a mostrar el código. El punto fijo es más pequeño. Igual podemos acá agregarle para que grafique, ¿no? Es decir, de este bisección, este pequeñito código o este pequeño código también yo lo puedo pasar a punto fijo aquí. Me copio y pego, ¿no? ¿Para qué? Para que en sí me grafique la función. En este caso me va a graficar, ojo, que me va a graficar G. Me va a graficar G. Entonces hay que cambiar G. Y acá entonces va a ser G. ¿Ya? Va a ser G ahí. Y guardo. ¿No? Guardamos. Y ejecuto nuevamente.
tal que ya me lo grafica dónde está, a ver, aquí, me lo grafica también dónde está realmente el punto fijo, ¿no? Es tres tantos, acá está, ¿no? Aproximadamente, aquí.